El liberalismo y la libertad son inseparables y que la libertad no se puede entender como algo que se puede separar del campo político, del campo económico, del campo cultural. No, la libertad es una sola. Ese es un principio liberal. Y la libertad en el campo político significa la democracia. En el campo económico significa la existencia de mercados libres. Significa en el campo social la defensa del individuo como una institución soberana que no solo tiene, por supuesto, derechos, sino también deberes. En el campo cultural significa la desaparición pura y simplemente de toda forma de censura. Leer y protagonizar en la lectura las aventuras extraordinarias que nos cuentan las grandes ficciones, yo estoy seguro, aunque no pueda demostrarlo, que nos hace mejores en el sentido de más libres, más rebeldes frente a nuestra propia condición, más insatisfechos de lo que existe, más deseosos de un mundo diferente y mejor. Porque la libertad es lo más grande que le ha pasado al ser humano. Para mí es un gran honor conversar y reflexionar acerca de este campeón de la libertad que es cercano. Me recuerdo cuando él visitó el campus de UFM aún cercano a 2019 y me habló el rector entonces, Gabriel Calzada, si quería un lugar. Y yo le dije, sí, no tengas pena, lo gestiono de mi propia forma. Y me dijo, ten cuidado porque se van a acabar muy pronto las entradas, y justamente así fuese, y hubo un lleno total en el JBG y había una alegría acá esparcida en todo el campus de estar cerca de él. Entonces me es grato recordarlo y recordar esos momentos importantes en la vida de varios estudiantes, profesores y personas familia de UFM. Para mí es muy importante resaltar que él fue un escritor, periodista e intelectual que impulsó las ideas de la libertad y los derechos de los individuos en todo el mundo de habla hispana y también del mundo. Su reconocimiento internacional más importante es el Premio Nobel de Literatura en 2010, y un poco de esta presentación va a demorarse en explicar este logro que era muy propio del siglo XX. En ese entonces fue muy relevante este premio, ya no lo es, pero en ese momento sí era un premio que hacía una carrera y se le consideraba a las personas que lo ganaban con una trayectoria, una trascendencia mundial. Entremos en los orígenes y su formación. Él nace en 1936, su nombre completo, que siempre ha sido motivo de alguna controversia, juego, fue Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Él nace en marzo y sus padres se separan antes de su nacimiento. Este es uno de los eventos de su vida personal que van a marcar su obra, como veremos más adelante. Al inicio vive en Cochabamba, que es la segunda ciudad más importante de Bolivia, en la casa de su abuelo materno, en ese entonces primo del presidente José Luis Bustamante, del Perú, perdón. Él llega a ser primo este señor llega a ser presidente del Perú posteriormente, y es primo de él. En 1946, cuando Mario Vargas Llosa tiene 10 años, sus padres se reconcilian y hay algunas historias en la familia que dicen que la mamá en un momento le dice que su papá había muerto, otros que estaba lejos. Entonces esta reconciliación, cuando llega el papá y se reconcilian, le causa a él una gran congoja, un gran trauma, ¿verdad? Primero mi papá sí existía, si le decían que estaba lejos, sí era real, sí estaba ahí. Y la segunda es que como algunas personas, como no está corroborado, no es 100% corroborado que le decían que él había fallecido, pues la sorpresa de que esta persona que le habían fallecido de pronto aparece. Entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? ¿Confía en las personas que le habían dicho que había muerto o confía en sus ojos, en la realidad que él de pronto se había materializado? Y creo yo que esa es una de las razones por las cuales él desarrolla esta
desconfianza en las figuras de autoridad que es muy presente en las primeras obras. Pues también es un hecho casi como de surrealismo. Aquí lo tenemos en el momento de la recepción de el honoris causa de esta universidad, y para mí es muy grato que él esté ahí a la par de Manuel Ayau. Creo que es don Julio Coll y también de nuestro exrector Fernando Monterros. En sus primeros pasos literarios, ¿verdad?, de su formación inicial es en el Colegio Don Bosco de Piura, Perú, en La Salle, y el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima. Estos dos colegios van a ser escenarios de sus obras iniciales más importantes. Y después ingresa a la universidad pública más importante del Perú, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus primeros escritos es El abuelo y Los jefes. Y con el cuento Desafío gana un premio que le permite una residencia de 15 días en París. Este premio lo adjudicaba a una agencia francesa, una radio francesa, y este era un premio, incluso ahora a veces la Alianza Francesa Guatemala tiene premios similares. Entonces, esto fue en ese momento su gran logro literario. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la época en donde él estudia, a mí me gustaba hacer el paralelo con la historia de Guatemala porque es bastante similar. Son los inicios, o es un momento donde el Partido Comunista se instala en varias capitales de América Latina y se arraiga en las universidades públicas, como fue la historia en Guatemala. Mario Vargas Llosa no es ajeno a esta discusión, a este entusiasmo juvenil. En algún momento se acerca, algunas personas dicen que militó en algunos grupos cercanos al Partido Comunista, pero la realidad es que él se afilia a la democracia cristiana y trabaja con el historiador Raúl Porras Benerrechea. Está el presidente, que es primo de su abuelo paterno, que es el presidente José Luis Bustamante. Esta es la foto de don José Luis Bustamante como presidente del Perú. De hecho, el abuelo materno, cuando su primo queda de presidente, se trasladan de Cochabamba a Piura y él es nombrado gobernador de esta región del Perú. Una de las cosas interesantes de Mario Vargas Llosa, especialmente cuando uno discute acerca de la figura que él desempeñó en las letras peruanas, algunos peruanos de Lima argumentan que él siempre fue una especie de externo o extranjero o una figura que venía del área rural del Perú, porque había crecido en Cochabamba, porque había residido en Piura. Entonces su llegada a Lima no es completamente como que él siempre hubiera estado ahí. De hecho, su familia tiene más arraigo en Arequipa que en Lima. Eso veremos más adelante cuando él aborde parte de su familia materna, una figura de su familia materna vinculada a Arequipa. Pues en ese momento él es un estudiante universitario muy joven, ha tenido estas dificultades con sus figuras paternas y con sus figuras de autoridad. Como les decía, en esta leyenda familiar donde él no está completamente confiado de lo que le ha dicho su mamá o las figuras cercanas a su mamá y el retorno de su papá, le generan cierto apego y rechazo a la vez a su familia. Siendo una joven promesa de leyes y letras, cuando gana este premio en París, hace su viaje con su tía Julia Urquidí, que era hermana de su tía política. Mario en ese entonces tiene 19 años y la tía tiene 29, y para escándalo de la familia es divorciada. Ellos hacen ese viaje juntos, empiezan su convivencia conyugal y posteriormente se formalizan y contraen nupcias. Él estuvo casado con ella durante casi 11 años, 9 años es la convivencia directa. Hay una novela acerca de eso, de la cual hablaremos posteriormente, porque fue un gran escándalo y a veces era una cuestión bastante rara. Y en su segunda boda se divorcia de la tía para casarse con su prima, Patricia Llosa Urquidí, y este matrimonio durará un poco más de medio siglo. Fue la pareja más estable de Mario Vargas Llosa. Veremos en el momento en donde él escribe acerca de esta relación
cuáles son sus motivaciones, y también me interesará reparar un momento sobre lo que decía la tía acerca de lo que era la versión del sobrino. Con Patricia él procrea sus hijos conocidos, sus hijos públicos. Álvaro Vargas Llosa, que escribió aquel libro famoso que circuló mucho en los 90s, que se titulaba El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que era un abordaje de las principales falacias de la izquierda en América Latina del siglo XX. Gonzalo, que ha sido su hijo más privado, digámoslo así, que menos ha estado en el ojo público. Y Morgana, que durante un tiempo estuvo muy cerca de su padre, especialmente en sus viajes. Ella hace una crónica fotográfica del viaje de Mario Vargas Llosa a Irak, poco después de la guerra en Irak. Y él es una de las personas que logra las mejores fotografías de Mario Vargas Llosa. Regresemos un poco y veamos cómo marca esta vida personal su obra, que es por lo cual lo conocemos. En 1963 él publica su primera novela. Había escrito estos cuentos que lo lanzan a cierta preeminencia, pero estando en París con este premio de los desafíos, él empieza a acariciar seriamente convertirse en un escritor formal. Le comunica esta ambición a su tía y su tía le dice: sí, tú tienes madera, poca gente se dedica a escribir, hazlo. Y él escribe esta primera novela que se llama La ciudad de los perros. Aquí lo que vemos en pantalla es la portada del cartel para su llevada a la pantalla, ¿verdad? Fue llevada a la pantalla después en 1985 por el director Francisco Lombardi. Trata básicamente, esta novela es acerca de su estadía en este colegio Leoncio Prado, y no solo es novedoso la forma en que lo cuenta, porque es acerca de la vida de cuatro amigos y las vicisitudes que ellos tienen estudiando en una academia militar. Hay momentos de mucha ingenuidad, también de mucha convivencia. Es como un retrato periodístico incluso de lo que es crecer en un instituto o un colegio militar. Esta primera novela de Mario Vargas Llosa gana el entonces incipiente premio Biblioteca Breve. Este premio después lo van a ganar figuras muy importantes como como Carlos Fuentes, como el chileno José Donoso, algunos escritores importantes de España. Y al inicio de esta vida breve del premio, de la vida del premio Biblioteca Breve, se alternaba entre el ganador era un latinoamericano y después un español, y esa tradición se estableció incluso después en el premio Cervantes. Como ustedes se darán cuenta, durante buena parte de los 80s y 90s se alternaba el premio entre un latinoamericano y un español. Obviamente, cuando él gana en 1963 un premio en España, causa mucho revuelo, porque era un muchacho y la gente se preguntaba: muy bien, ¿esta es la gran promesa literaria, sí o no? Y vamos a ver si él realmente logra consolidarse o solo fue, como se dice en términos musicales, one hit wonder. La novela esta tomaba ciertas técnicas del modernismo, internacional. Alguna gente la asimilaba a las técnicas de John Donne Passos, que él hizo estas historias secuenciales, narrativas breves, con un narrador en tercera persona. Entonces estaban como la expectativa que iba a hacer Mario Vargas Llosa después. Y a esto él responde con 2 obras en el mismo año. La que tuvo más relevancia porque fue un premio importante, el premio más importante en ese entonces, que se daba desde América Latina a un escritor latinoamericano, que era el premio Rómulo Gallegos, que se daba en aquella Venezuela de opulencia y de referencia. Fue muy importante ganarlo. Esta fue la novela La Casa Verde, y esta novela tiene 3 historias. 3 historias sobre un Perú rural desde una perspectiva moderna. Entonces, esto es lo que quisiera detenerme en un análisis literario y por qué esta novela también fue tan importante.
Si bien durante muchos años Rómulo Gallegos, por ejemplo, se hizo famoso en el mundo de las letras por una novela que todos leímos en la secundaria, que fue, ¿se recuerdan? ¿No? Doña Bárbara. Doña Bárbara, que era una novela de una mujer rural, capataz, dueña de una finca, poderosa, y que cambió mucho el esquema de cómo era el abordaje del campo y de la figura de la mujer, haciendo una mujer fuerte como que la dueña o la que mandaba en el campo. Entonces, esta era lo que había marcado antes la literatura latinoamericana, eran novelas de alguna forma rurales. La otra que leímos de una forma similar es María, me imagino que esa sí hemos leído todos. María, que también era un cuento sobre una finca, un amor imposible, una joven, lo que daba la tierra, los amores lejanos, etc. Entonces, que él retrate parte, que esta historia se base acerca del Perú rural, era lo que todos esperaban. Lo que era distinto en el abordaje del Perú rural era la técnica con lo que él hacía. Era una técnica más moderna. ¿Y en qué sentido era esta técnica moderna? Estaba focalizada o estaba al día con las técnicas narrativas de que estaban en boga en ese momento. Es decir, en ese momento había un narrador indirecto en tercera persona, muy usado por Hemingway, como ustedes sabrán. Y también había un narrador subconsciente, que fue el capítulo de Molly Bloom, en el último capítulo de El Ulises de James Joyce, que después fue la base con la cual Faulkner construyó Mientras agonizo, por ejemplo, las 4 historias de Mientras agonizo. Entonces, él incorporaba estas técnicas a la novela latinoamericana en un momento en donde muchos no estaban haciendo esto, sino estaban haciendo la narración tradicional semi-épica. Y en esta otra novela, sí, muchos de nosotros tuvimos que leerla de obligatorio en el colegio, porque sigue siendo una novela corta, accesible, de fácil lectura, que se llama Los Cachorros. Si ustedes se recuerdan de esta novela, que es corta, es experimental, es lo que todos los críticos llaman polifónica, porque cada uno de los capítulos está escrito desde la perspectiva de alguno de los protagonistas. Regresamos, como en La Ciudad de los Perros, a una historia protagonizada por 4 amigos. 4 amigos que ya no están creciendo en un colegio militar, sino en un colegio católico que se asemeja al Don Bosco de Piura o a La Salle de Lima, y están experimentando cuestiones de juventud, están creciendo juntos, son adolescentes, los une el amor por el fútbol, por correr olas, como él dice, por perseguir chicas, por enamorarse. Todos están buscando sus primeras novias y están experimentando intensamente esta vida juvenil de rock and roll, fiestas, estudios, tradiciones amorosas, primeros amores. Y al inicio de esto parece que es la novela, pero está narrada de una forma distinta en que cada uno de los protagonistas tiene su propio capítulo. Una de las cosas innovadoras que él hizo en esa novela fue quitarle el título a los capítulos, y entonces, en vez de poner el nombre de quién narraba el capítulo, dejaba que el lector se perdiera un poco y después averiguara a quién pertenecía la voz narrativa de los sucesos. Entonces parecía que cada uno de los protagonistas tenía su propia voz, y por eso le llaman polifónica, y a la vez había de vez en cuando algunos párrafos o secciones donde se regresaba a un narrador indirecto en tercera persona, es decir, el narrador omnisciente. Entonces, esta mezcla resultaba muy nueva, muy innovadora. Esa novela es su novela más experimental en ese momento. Tanto La Ciudad de los Perros y La Casa Verde tienen casi la misma fórmula. Todavía están cerca de un lector tradicional o acostumbrado a la narrativa de las sagas familiares o de la novela rural, que eran propias de esa época, pero esta no. Y aquí es donde la gente descubre a esta nueva voz narrativa en América Latina. Realmente esta persona procedente del Perú, que había vivido en París, estaba haciendo algo distinto en la literatura de América Latina. Para las personas jóvenes que nos ven o que les gusta más y dicen, bueno, ¿por qué esta persona tan mayor atrajo tanto la atención de toda una generación de América Latina?
pues la experiencia de que él estaba narrando de ser joven en ese momento. Todos los jóvenes habían ido o al colegio militar o a un colegio católico. Todos los jóvenes se enamoraban, todos los jóvenes tenían amistades fuertes y todos los jóvenes habían experimentado desilusiones y traiciones amorosas. Entonces, este género en las películas se llama Coming of Age. En la literatura se llama educación sentimental. Hay una novela muy famosa de Flaubert, de Gustave Flaubert, del siglo XIX, que tiene ese título, La educación sentimental. Él también tiene Balzac tiene una novela que tiene el título perfecto a mi forma de ver y que sintetiza lo que pasa cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez. Esa novela se llama Las ilusiones perdidas y esas son los grandes referentes para hacer las novelas de educación sentimental. Es decir, cuando uno empieza con una visión ingenua de la vida y la vida le va dando sorpresas a uno y lo va madurando de alguna forma, porque las amistades no siempre son leales, no siempre son perfectas, los primeros amores nunca son fieles o no siempre son fieles, las circunstancias no siempre son las que anhelamos o esperamos, creemos que vamos a ganar nuestros cursos y de pronto por alguna tontera perdemos, etc. Entonces, esto fue lo que lo hizo a él tan famoso, ¿verdad? En La ciudad de los perros son 4 amigos. En Los cachorros, creciendo en un colegio militar, en Los cachorros son 4 amigos creciendo en un colegio católico. Los cachorros también va a tener su película, va a ser también protagonizada, dirigida por Lombardi. Creo que está más adelante la foto de la portada. Pero luego él escribe este libro que realmente impactó de una manera más fuerte a toda una generación. Estábamos viendo que había escrito La ciudad de los perros como una sorpresa juvenil, La casa verde como la consolidación de esta promesa, Los cachorros sorprendió a todos por su capacidad técnica y la novela que le siguió fue La conversación en la catedral. Esa novela es muy importante, tiene esta pregunta que todavía muchas personas se hacen en distintas formas en distintos países. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Y entonces mucha gente en Guatemala o en otros lugares se han hecho esta misma pregunta diciendo en qué momento se jodió Guatemala. Esta novela fue publicada en 1969, 2 años después de haber ganado el premio Rómulo Gallego, fue su próxima publicación grande. Y presenta la conversación entre un periodista. En ese momento se pensaba que, yo también lo leí cuando yo la leí, que tenía 18, 19 años, consideraba que un periodista de 30 años era una persona ya madura y ya adulta. Ahora me doy cuenta que no es así, pero en ese momento esa era la forma de verlo. Era una persona que ya está reflexionando acerca de su juventud que ha terminado. Y el antiguo chofer de su padre. Vuelve ahora como que hace una mezcla entre La ciudad de los perros y Los cachorros en una novela larga. Entonces de nuevo usa la técnica polifónica para criticar la corrupción gubernamental, la represión militar y la complicidad de los empresarios que son contratistas del Estado. Este es el tema de la novela y mucha de ella se basa en hechos históricos de los años 50, especialmente de la segunda parte de la década de los años 50, cuando gobernaba el militar Manuel Odra, quien derrocó al tío abuelo de Vargas Llosa. Entonces, una situación similar a la de Guatemala, donde gobernaba un civil y lo derroca un militar. Estoy hablando de Arévalo y Arbenz, y también de Arbenz y Castillo Armas. Y donde cierta gente culta que había crecido con este respeto por los logros de un intelectual, de un abogado, de un historiador, se ve sorprendida que el poder se ejerza desde la fuerza sin ninguna excusa o, como se decía más directamente, desde la fuerza bruta. Entonces, cuando él se pregunta cuándo se jodió el Perú, está diciendo desde que estas personas cultas o la clase alta, la aristocracia, ha sido sustituida por no razones, sino por la fuerza. Como esa novela retrataba una realidad común para muchos países de América Latina que estaban experimentando esto,
Esta creo yo que fue su primera novela que realmente se vendió en toda América Latina de una forma asombrosa. Ya se había colocado él en La ciudad de los perros como el gran escritor de Perú que ganó un premio en España. Y tanto con La Casa Verde, que lo convirtió en un gran escritor latinoamericano por ganar el premio más prestigioso de América Latina, con Conversación en la Catedral, él pasó a una nueva categoría que era un gran escritor latinoamericano. Y esta ruta, estos cambios, estos saltos en su percepción, tanto de sus colegas escritores como del público lector, son muy importantes en lo que antes era esta carrera literaria. De primero había que destacar en el país, después él se convierte en el referente del país para otros, en otros países, para lectores de otros países, y de pronto él pierde esa categoría de ser un escritor nacional al obtener la categoría de ser un escritor que representa lo que se estaba viviendo en América Latina. Entonces esto es como muy importante, es bien difícil de lograr, muchos lo intentaron, pocos lo lograron. Y algunos de los que los estaban logrando se aglutinaron, o el día de hoy los conocemos como el nombre que tuvo el fenómeno literario que ellos provocaron, que fue el boom. Y el boom es un surgimiento, es una explosión, es un estallido, es algo que de repente pasa, es una ola. Y de pronto en América Latina se estaba leyendo autores de América Latina, ya no se leían las traducciones de las novelas europeas o norteamericanas o rusas, sino que se leía autores como o escuchó en los años 80 del rock en español, decían rock en tu propio idioma. Y de pronto estos mejores libros que se estaban produciendo en toda América Latina eran en su propio idioma. Y de pronto hubo una gran sorpresa que no había pasado casi en la historia de la literatura en español, que España también estaba leyendo autores de América. Y estos autores que se estaban leyendo en América Latina y en España, oh sorpresa, también se estaban leyendo en el resto del mundo. 1967 fue una fecha muy importante, fue un año muy importante para la literatura de América Latina porque sucedieron el premio de Vargas Llosa con La Casa Verde, Rómulo Gallegos. Gabriel García Márquez publicó su novela más célebre en su historia, que es 100 años de soledad. Y también el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias obtuvo el premio Nobel. Esa era una discusión importante. Yo también me quiero detener a resaltar que en 1967 el premio Nobel debió haber ido para el mejor escritor de América Latina en su historia, que es el argentino Jorge Luis Borges. Y un debate que ahora está documentado y ahora uno puede tener acceso a ese debate en el seno de la Academia Sueca, donde discutieron a quién de estos dos grandes latinoamericanos darles el premio. Y se lo niegan a Jorge Luis Borges porque era de derecha y se lo dan a Asturias porque era de izquierda. Y entonces, pero es un premio importante. Yo quiero resaltar este debate porque en Suecia, cuando estaban dando este premio por razones políticas, dos escritores latinoamericanos fueron el centro de la discusión. Eso es 1967. Yo estoy contento que el premio Nobel lo haya recibido Miguel Ángel Asturias, por favor, que quede claro, pero protesto que nunca se lo dieron a Borges. En ese momento el boom tiene varios escritores que, como digo ahí, es un fenómeno literario que revolucionó la narrativa latinoamericana, especialmente en esta década. En ese momento la revoluciona, luego se consolida y luego se vuelve la norma, y que este fenómeno estuvo circunscrito a estos escritores. Son los más conocidos, son de los cuales aún hablamos: Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, el mexicano, el argentino belga residente de París, Julio Cortázar. Fueron las personas más importantes de este ciclo literario. Y una pregunta que se hizo mucho en los 90 con el nuevo boom de la literatura latinoamericana, que lo protagonizaron las mujeres. Por ejemplo, esa gran novela que se llama Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. La fantástica escritora de mis favoritas de todos los tiempos, Isabel Allende, que no ha producido una o dos de mis novelas favoritas, sino que muchas, empezando por La Casa de los Espíritus, o Paula, que sigue siendo un texto súper conmovedor.
Entonces, en ese momento de los 90s, algunas personas, Antigua Vida Mía, que de Ángeles Mastretta, que está situada acá en la Antigua, por dar unos ejemplos de este otro boom de la literatura de las mujeres, y alguna gente decía, pero ¿dónde están las mujeres en el boom latinoamericano? Y una de las cosas interesantes de esto es que una mujer fue la que hizo posible el boom latinoamericano, y esta era la agente literario Carmen Balcells. Ella fue una madrina para toda esta generación. Ella, desde su agencia literaria, gestionó los contratos más ambiciosos de publicación traducida a otros idiomas de este grupo de escritores, peleó por ellos, los respaldó, y hay un momento en la historia tanto de Gabriel García Márquez como de Vargas Llosa que les dice, vénganse a vivir a Barcelona, yo los ubico a ustedes dos en apartamentos en el mismo edificio y ustedes aquí se dedican a escribir porque yo los mantengo a ustedes. Entonces, desde ahí tenemos que el protagonismo de la mujer como la gran gestora de lo que fue el cambio cultural en América Latina. Entonces, tampoco, aunque ellas no estaban publicando preeminentemente y debieron haber sido publicadas, pienso por ejemplo en la gran novela de Elena Garro, que era esposa de Octavio Paz. Ella tiene la mejor novela de esa época. Yo pienso que es mejor incluso que Pedro Páramo de Rulfo. No fue publicada con la misma respaldo o con los mismos tirajes que estos autores, pero deben ser incluidos en este boom. Pero la mujer estaba ahí como productora. Aquí tenemos un caso donde ellos han vivido juntos, han convivido, han compartido mucho, tanto Gabriel García Márquez como Vargas Llosa, como viven cerca, viven en Barcelona, pasan en fiestas, pasan en cenas, comparten mucho. Parte de este boom se solidifica por la amistad que ellos dos tienen. Vargas Llosa está estudiando su doctorado y decide dedicarle a Gabriel García Márquez su tesis doctoral, pero no dedicarle en la solapa a decir a mi querido amigo Gabriel García Márquez, sino que él se dedica a estudiar a profundidad la obra de Gabriel García Márquez como su tesis doctoral, como agradecimiento y homenaje. Y en ese momento ellos se llevan 10 años, Gabriel García Márquez tiene 10 años más que Vargas Llosa, él lo admira, Vargas Llosa admira a Gabriel García Márquez y su forma de ser. Y esta tesis ahora está disponible, pero durante más de 30 años esta fue una obra prohibida que no solo se conocía la primera edición por esta ruptura. Después de publicada, después de elogiada, Vargas Llosa prohibió su publicación y fue hasta casi 2016 que él autorizó su republicación. Pero ustedes la pueden buscar, se llama Historia de un deicidio. Y es, para mí, yo he leído mucho de la crítica a la obra de Gabriel García Márquez. Creo que esta es la obra que realmente lo logra comprender. Es un gran homenaje de un gran escritor a otro escritor. Y si alguna vez a ustedes les interesa la obra de Gabriel García Márquez, si quieren entender cómo son sus mecanismos secretos, ese es el libro. Uno de sus hallazgos, les voy a decir el más simple, y que Mario Vargas Llosa detecta en la obra temprana en ese momento de Gabriel García Márquez, que es La hojarasca, Los funerales de Mama Grande, 100 años de soledad. Me hace falta una que creo que es El otoño del patriarca. Él dice que Gabriel García Márquez siempre adjetiva en 3. Entonces, por ejemplo, dice alto, fuerte y rubio. Entonces dice, siempre van a haber 3 adjetivos que usa Gabriel García Márquez para caracterizar a todos sus personajes. Y entonces ustedes se dan cuenta que en la obra de Vargas Llosa, él es tan disciplinado que a veces usa un adjetivo, a veces usa 2, a veces usa 3, a veces usa 4, pero nunca solo usa 3. Entonces es un gran aprendizaje que él hace de esta obra. Y una de las cosas que a mí me gusta pensar, porque ellos después se hicieron muy enemigos, es que cuando ellos se encuentran son personas muy distintas. Gabriel García Márquez venía del periodismo de calle, era una persona que le gustaba la cumbia,
que tenía trato con la gente, con el barrio, con la gente popular, mientras que Vargas Llosa era un escritor de academia, de la clase alta del Perú. Vargas Llosa, cuando recibe el premio Nobel, está vestido de frac, como manda la ocasión, y Gabriel García Márquez, cuando recibió el Nobel, no quiso vestir el frac, sino que fue vistiendo una guayabera, porque él decía que ese era su traje típico y no iba a renunciar a él, ni siquiera en ese momento. Lo cual, ¿verdad?, dice mucho de él. Entonces eran personajes muy distintos. Gabriel García Márquez no escribió más porque era muy extrovertido y le gustaba andar en parranda. Mario Vargas Llosa era introvertido y era una persona muy disciplinada. Entonces el conocerse fue realmente, eran escritores de dos estilos muy distintos que aún así hicieron una gran amistad. La primera diferencia en esta amistad sucede ellos conviven en Barcelona en 1964, más o menos hasta 1976, porque aunque estaban basados en Barcelona, viajaban constantemente Vargas Llosa a París, algunas veces a Lima, y Gabriel García Márquez entre Barcelona, México y Colombia. Pero en 1959 sucedió un hecho histórico que todos conocemos, que es el inicio del CES. Ese es el hecho histórico más importante, pero también sucedió el inicio de la Revolución Cubana o el triunfo de la Revolución Cubana. Y en ese momento muchos intelectuales, periodistas, escritores se sesgaron de inmediato hacia la izquierda. Y hubo un consenso entre mucha de la gente de letras que Cuba había que apoyarla. Por supuesto que Cuba al inicio era una revolución contra un militar y después se tornó hacia el lado socialista. Aún tornándose socialista, muchos escritores que no eran necesariamente socialistas mantuvieron un apoyo acrítico a Cuba. Y esto sucede en 1959. Muchos escritores viajan a Cuba entre 1960 al 71, que es este caso que se llama el caso Padilla. Había un poeta, Heriberto Padilla, que había sido cercano, entusiasta de la revolución. Hay una gran película de Tomás Alba Gutiérrez, si quieren verla, que se llama Memorias del Subdesarrollo, que hace la crónica, elogio y parodia a la vez de la clase intelectual que decide apoyar a Castro, aunque no muy creían en Castro. Entonces, esta película documenta muy bien esta paradoja de la clase alta intelectual, de que lo apoyaban y no lo apoyaban. Pues esta situación sucede con Heriberto Padilla. Es un intelectual, es un escritor, decide apoyar el régimen, es nombrado cónsul en Praga, en Checoslovaquia. De pronto regresa a Cuba y se da cuenta que las cosas no son como vendía el Partido Comunista. Hay muchas cosas feas. Él decide tomar una postura un poco distante y, oh sorpresa, le hacen un juicio estalinista. Y este juicio lo humillan, lo meten a una cárcel y le hacen un juicio público donde él debe arrepentirse de todas las cosas que él ha criticado del régimen y de Castro, y después él tiene que aceptar pasar por un proceso de cambio cultural. Y ahí es donde vemos que muchos intelectuales los mandaron al campo a cortar caña para que se reformaran de sus gustos pequeño burgueses. Y en esos campos de concentración, de trabajo forzado, también pasaron toda la gente que pensaba distinto, toda la gente que se entusiasmó porque esta revolución no iba a llegar tan lejos y que se quedaron en Cuba. Y ahí hubieron muchos jóvenes artistas, muchos homosexuales, muchas personas que simplemente eran democráticas y no creían que hubiera estado bien sustituir a alguien militar que se comportaba como un tirano por alguien que no era militar, pero era un tirano. Y entonces este caso de pronto capta la atención del mundo porque dicen, pero si este era un diplomático del régimen, era un artista, ¿por qué lo están tratando de esa forma humillante? Las intelectuales de toda América Latina que habían seguido de cerca el proceso revolucionario de Cuba y que durante un tiempo le habían prestado su credibilidad, dicen, ok, este es el momento para retirar nuestro apoyo,
porque estamos viendo qué pasa, qué le están haciendo a uno de los nuestros, que simplemente por pensar y expresarse de forma distinta, lo castigan de esta manera. Y entonces hacen un manifiesto quejándose, exigiéndole a Castro que libere a Padilla y que lo trate con dignidad, y empieza la recolección de las firmas. Y entonces ahí es donde el mundo intelectual latinoamericano se parte en dos. Quienes defienden la libertad de expresión y los derechos individuales y quienes defienden a Castro. Obviamente Vargas Llosa se pasa del lado de la libertad y Gabriel García Márquez se queda del lado de Castro. Castro se enoja mucho con todos estos intelectuales que él ha invitado a la isla, porque parte de la propaganda comunista en ese momento era invitar a los mejores periodistas, a los mejores escritores que viajaran y que vieran pues lo que le convenía al régimen que ellos vieran, para que escribieran artículos favorables al régimen en sus periódicos nacionales o que alcance continental. Entonces muchos de estos escritores pasaron por Cuba, como después pasaron por Nicaragua, como después pasaron por Venezuela, para hablar bien del régimen después de haber sido tratados a cuerpo de reyes en estos lugares. Castro se enoja porque dijo: ustedes estuvieron acá, ustedes vieron, yo los traté bien, yo les di. Y Vargas Llosa dice: sí, pero esto que estás haciendo ya no es de mi apoyo, no estoy de acuerdo y voy a protestar. Y a partir de entonces Vargas Llosa toma un camino que es el que nosotros esperaríamos que tomara cualquier persona intelectual sensata, objetiva, que es el camino de la libertad, de los derechos, de defender los derechos del individuo en contra del totalitarismo de izquierda. Aunque habían peleado ideológicamente, ellos mantenían su amistad, hasta que en este estreno de un documental, este documental ahora pues se ha reactualizado por Netflix, pero Vargas Llosa es el guionista de un documental que se llamaba La Odisea de los Andes, que estaba basado en aquel caso del equipo de rugby uruguayo que cae en los Andes, que ahora tiene varias versiones cinematográficas, la más reciente en Netflix hace 2 años. Y en el estreno de este documental en el Teatro de Bellas Artes de México, se ven por primera vez después de un par de años de no verse, y Vargas Llosa, en ese momento él es el guionista de este documental que se estrena, se ha haber sentido un poco seguro de sí mismo, se acerca Vargas Llosa a Gabriel García Márquez y le dice: esto es porque lo que le hiciste a Patricia en Barcelona, y le da el puñetazo más famoso en la historia de la literatura latinoamericana del siglo XX. Él sí se lo tomó, sí le sacó kilometraje a ese golpe, sale en varias portadas y en varios periódicos con su ojo morado y como que diciendo: miren, esto me hizo Vargas Llosa. En ese momento ellos eran célebres, eran lo que ahora llamaríamos influencers, y los periodistas querían saber qué pasó y por qué se dieron el puñetazo. Y Gabriel García Márquez les dice a todos los periodistas: pregúntenle a Mario. Y Mario no dice nada. Es más, una de las cosas que yo esperaba ahora que él estaba ya enfermo y ya mayor es que él fuera, él contara qué había pasado, qué era lo que Gabriel García Márquez le había hecho a Patricia en Barcelona, pero eso no sucedió. Es más, hay una novela que se llama Los Genios, de Jaime Bailey o James Bailey, si ustedes siguen a este personaje, que es un polemista, es un entrevistador fenomenal en redes, en televisión, que también es un gran escritor. Él escribió una novela acerca de esta amistad y de este pleito que se llama Los Genios, se publicó hace 2 años o 3 años, todavía estaba Vargas Llosa vivo, y esa novela es como que un compendio de todos los chismes habidos y por haber de ellos, los buenos y los malos. Yo la quise leer porque tenía demasiada curiosidad, la leí, me la disfruté, es recomendable, pero también tiene sus partes donde uno dice: te pasaste, pero así es James Bailey. Y él especula los motivos de este puñetazo, pero tampoco dice por qué fue. Entonces esto sigue siendo un misterio. Aquí está la foto de la señora Carmen Balcells con ese grupo nutrido de personajes literarios. En esa primera foto donde ella está al centro, Gabriel García Márquez, Juan Goytisolo, Vargas Llosa, Carmen Balcells, el señor
José Donoso. Aquí está una documental telenovela que hicieron acerca del boom, se llama Impriman la leyenda, es de acceso gratuito en YouTube. Se los recomiendo, aquí están estos personajes retratados en su forma de ser. Yo estoy en contra ahí de la representación de Vargas Llosa, que es siento que se ve extraño, pero que es el de corbata y traje azul. El más alto es Carlos Fuentes y el que tiene el cuello de tortuga es Julio Cortázar. Aquí está la foto entre los tres grandes del boom, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, y esto es relevante para lo que vamos a hablar posteriormente. Aquí está el puñetazo, a él le gustó mucho exhibir su puñetazo. Antes de eso quiero reparar un segundo en esta novela que es de 1974, si no estoy mal, que es una novela más polémica. Esta es una novela cómica, es su única novela cómica irónica, ha sido llevada a la pantalla 2 veces. La primera fue codirigida por él y la segunda también por Francisco Lombardi, y es acerca de una parodia de lo que se llamó en términos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial la Joy Division, que también ahora creo que tiene el nombre de un grupo de rock. Y a Vargas Llosa se le ocurre que en una división del ejército en el Perú decide contratar un servicio de prostitutas, pero reclutarlas oficialmente al ejército y darles rango y ponerlas en un pelotón para distraer a la tropa mientras la tropa está digamos como que antes de una guerra que tuvieron posible. Entonces es una novela súper cómica porque está narrada desde la perspectiva de una persona súper racional donde todo lo está contabilizando y la situación es pues bastante chistosa. Esa novela era súper apropiada en los años 70, ahora que se reeditó, especialmente después del Me Too, no fue tan bien recibida por la crítica como en ese entonces. Después de esta controversia ya estaba en prensa la novela que se llamó La tía Julia y el escribidor. En esa novela Vargas Llosa decide escribir acerca de esa primera etapa de su vida donde él era un joven escritor y está vive con una tía que lo apoya. Esta es una novela súper controversial, súper interesante. El escritor se dedica a escribir telenovelas radiofónicas y ahí está tanto la figura de su tía como de un mentor, una persona mayor que es el que sabe cómo escribir y que ayuda, orienta y apoya a este joven escritor. La persona mayor, es un boliviano y entonces mucha gente entrevió a su abuelo materno como esta figura de mentor y pues obviamente a la tía como la tía Julia, porque hasta así le puso la novela, la tía Julia le puso. Entonces era un poco denigrante, digámoslo así. Esto tuvo una telenovela en Colombia y una película. Les va a dar sorpresa quién protagonizó esta película en Hollywood. La tía Julia hizo su propia versión de la novela, no se quedó contenta con el abordaje que él hizo de su relación y la llamó Lo que Varguitas no dijo, la publicó en 1983, llevada a Hollywood, está protagonizada por Kenny Reeves, como ustedes podrán ver. La estuve buscando en el streaming y YouTube y no la pude conseguir, quería verla antes de esta presentación, solo por la curiosidad que en un universo alterno, Kenny Reeves es el Vargas Llosa joven. Entonces esto me parece una joya, la voy a seguir buscando porque no la vi. Y la cita es una cita de amor profundo y se la voy a conseguir, se la voy a pasar después, donde voy a parafrasear, perdónenme, mi recuerdo no es exacto. La señora dice: yo lo amé con todo, le sostuve sus caprichos, lo financié, no me arrepiento de nada. Entonces uno se queda como triste al leer eso porque dice: qué gran amor y qué tontera, porque él sí pues se burla un poco de ella en la novela. Entonces uno dice: ese amor no merecía ese tratamiento desde este joven inmaduro. Y ella, a pesar de los años, a pesar de que ya ha leído esta novela donde no la retratan por completo bien, tiene mayor altura y dice: sí, fue un gran amor y ese gran amor yo lo voy a recordar con
con cariño. Ha pasado el golpe entre ellos dos. Hay un pleito incluso de machos, de ver quién es el mejor escritor latinoamericano. Gabriel García Márquez, que le lleva 10 años a Vargas Llosa, o este joven promesa. Vargas Llosa está haciendo guiones. Algunas de sus novelas están siendo llevadas a la pantalla grande. Cada año, cada 2 años publica una novela importante. Pero en 1982, mientras ellos dos tienen esta gran disputa por ver quién es el mejor, de pronto la Academia Sueca le da el premio Nobel a su archirrival Gabriel García Márquez. Y, oh por Dios, eso le ha de haber dolido inmensamente, porque se ve un poco en la forma en que él se replantea su ciclo narrativo. Como que Vargas Llosa en ese momento dice, ok, ¿cómo es que le dieron este premio Nobel a mi archirrival? Como que lo que decide hacer es contar una historia en contra del totalitarismo de izquierda. Y es muy claro que ese premio Nobel de Gabriel García Márquez no se lo dieron solo por su calidad literaria, sino que también por su afiliación a la izquierda. En ese momento la Academia Sueca es muy de izquierda e importa mucho la opinión de los izquierdistas. Y Gabriel García Márquez para ese momento se ha vuelto una especie de embajador itinerante de Fidel Castro. Y entonces Vargas Llosa decide publicar una novela que realmente es muy dura de leer, es muy buena, que es la historia de Maita. Y es la historia de una persona que desde la Universidad de San Marcos, es decir, nuestra San Carlos, empieza a militar en la izquierda radical y se va desilusionando de esta izquierda por un montón de hechos personales. Y retrata a esta gente izquierdista como lo que son, ¿verdad? Totalitarios, burdos, brutales, violentos. Y este es como que es de alguna forma una venganza personal contra esta izquierda que respalda a su archirrival. Durante 10 años traté de conseguirla y esta obra no se conseguía en América Latina ni en España. La conseguí por un viaje de una persona muy querida que hizo al Perú. Ahí se conseguía esta novela, porque no sé por qué no se publicaba en el resto de países de América Latina. Y sigue siendo una crítica fulminante a esta izquierda totalitarista. Entonces, para mí esta es una de sus mejores novelas, pero como muchos de los lectores o críticos son de izquierda, la detestan. Aquí termina para mí el principal ciclo narrativo de Vargas Llosa. Lo mejor de él termina con esta novela. A este momento ha publicado novelas extraordinarias. Me falta una. Antes de la historia Maita, él ha publicado su primera historia internacional que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Esa novela es extraordinaria, es acerca de las batallas en el Brasil, una guerra que hizo el ejército de Brasil contra un grupo de fanáticos religiosos que seguían a un Mesías a finales del siglo XIX. Y este era un Mesías que hablaba del fin del mundo y estaban ante el fin del siglo y mezclaba creencias cristianas con creencias propias del Brasil. Y de consejero le decían como consejero Antonio era su nombre o la forma en que lo llamaban. Y esa novela tiene las técnicas narrativas, los cachorros, pero es una novela grande. Es su primera novela no peruana. Está ubicada en el Brasil y cuando, me recuerdo, tendría yo 20, 22 años cuando la leí. Y hay un momento en una de las batallas donde él usa esa técnica de narrador indirecto, donde uno no sabe quién es, nunca dice yo soy fulano de tal, les voy a narrar mi vida, sino solo empieza a narrar la vida y cuando usted la contrasta con lo que están narrando otras personas, identifica que este es, digamos, Antonio, este es otro Pedro, este es otro Pablo, por los distintos capítulos que los van presentando. Lo que él va haciendo es que estos capítulos los va haciendo más cortos, estos segmentos narrativos, y los va entremezclando. Hay un momento en una batalla donde todos estos personajes que han sido presentados por separado están juntos y no hay división y todos están como gritando en la batalla y llamándose y hablándose y sosteniendo sus monólogos internos en una misma página. Y cuando yo lo estaba leyendo decía, esta línea la dijo fulano, esta otra línea la dijo mengano, y me di cuenta que yo estaba tan metido en ese mundo narrativo que él había creado
que yo por las cosas que ellos decían sabía quién era el que estaba hablando. Como les digo, tenía 22, 23 años y de pronto me paré y dije, oh por Dios, qué gran logro. Estoy en la batalla. No estoy en la batalla, pero leyéndolo sé dónde está cada quien y qué están gritando y qué están pensando. Bueno, más tarde en mi vida he vuelto a leer esa novela y me ha causado la misma zozobra de identificación a partir de su técnica narrativa. Entonces es una novela realmente extraordinaria, se la recomiendo mucho, y con esas termina ese gran ciclo narrativo que fue su presentación al mundo. Empezó con La ciudad y los perros, que es una novela acerca de su adolescencia. Siguió con La casa verde, que era una novela sobre el Perú rural. Siguió con Los cachorros, que es su novela más íntima, más corta, más memorable. Siguió con Conversación en la catedral, que es acerca de su adolescencia, de su tío abuelo, de su papá. Siguió con Pantaleón y las visitadoras, que considero no incluir en ese ciclo de novelas grandes por la controversia. La guerra del fin del mundo es un alto increíble en términos de ambición y alcances técnicos, y concluye con esta historia personal de una militancia de izquierda frustrada porque los ideales no tienen nada que ver con la práctica de la izquierda en la realidad, que se llama La historia de Maita. Y como el premio que él más anhelaba se lo habían dado a su archienemigo, Vargas Llosa decide refugiarse en la política. Y entonces está este nuevo ciclo donde él lanza una candidatura presidencial por el Movimiento Libertad. Ese es el nombre lindo que quisiera que tuviera un partido político en Guatemala. Y plantea su candidatura muy similar a la que había tenido en la presidencia de su tío abuelo. Es un regreso en un momento de crisis del Perú, un regreso a buscar al principal intelectual del Perú, la persona no solo con mayor conocimiento intelectual, sino mayor reconocimiento internacional, con ideas acerca de los derechos del individuo y libertad, también de la privatización de las empresas estatales. En ese mismo año en Guatemala hay una persona con una candidatura casi exactamente igual, que se llamaba Manuel Ayau, con ideas similares. Y en esa candidatura presidencial, Vargas Llosa gana en primera vuelta, obtiene el 32.7% de la votación. Y el segundo lugar lo ocupa alguien que nadie conocía 7 meses antes, que se llamaba Alberto Fujimori. Y lamentablemente en segunda vuelta, el chinito o el chino, como le decía, arrasa. Todos se unen en contra de Vargas Llosa, pierde y se queda como en el limbo pensando, ok, ¿qué pasó? Escribe un libro maravilloso acerca de su aventura electoral que se llama El pez en el agua. Esto es una reflexión linda, profunda. Me encantaría que todos nuestros candidatos hicieran una reflexión de este calado, con esta honestidad, registrando las cosas que hicieron bien y las cosas que las llevaron a la derrota. Un libro muy honesto, muy duro consigo mismo, incluso demasiado. Yo estoy seguro que si él hubiera vuelto a presentar su candidatura, hubiera arrasado esta vez. No sé por qué él no se lo permitió, pero el libro es muy recomendable. Como que después de esto, la Universidad Francisco Marroquín le da el honoris causa. España lo hace su ciudadano, le otorga la ciudadanía a España, un poco como para darle un refugio político. Obviamente él no se queda bien en el Perú de Fujimori. Fujimori no era un tipo, digámoslo así, dócil. Vargas Llosa prefiere distanciarse antes de sufrir cualquier hecho contra él. España le da esta ciudadanía y en 1994 le otorga el máximo premio a un escritor de español, que es el premio Cervantes. Aquí en este ciclo posterior a la publicación publica ¿Quién mató a Palomino Molero?, que está ubicada en los Andes. El hablador, que es una gran novela antropológica que está ubicada en las Amazonas. En el 88 le elogia a la madrastra y después se lanza a la política. Bien interesante que él va haciendo la cartografía del Perú, ¿verdad? Porque alguna gente dice que el Perú son 3 como mínimo o 4. Una es Lima, otra cosa es los Andes, otra cosa es la Amazonía
y él va registrando estas distintas partes del Perú de una forma profunda. Por ejemplo, ¿quién mató a Palomino Molero? Se mete en los misterios de los Andes, de los Apu, y también es una crítica a Sendero Luminoso, que en ese entonces era muy fuerte. En 1990, después de su candidatura fallida, va a la entrevista en ese entonces Televisa tenía una especie de razón de Estado, libre encuentro, que lo lideraba Octavio Paz. Y Octavio Paz invitaba a muchos intelectuales como él o del mundo que pasaban por México y sostenían debates interesantísimos acerca de la cultura mexicana, latinoamericana, del mundo. Y en una de esas programas con Octavio Paz, Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta que tenía México, que era un mismo partido que se sucedía, que ese partido representaba desde los sindicatos a los empresarios, pero que realmente no había democracia. Acabo de ver para preparar esta charla, esta conversación una vez más, y me encantó cómo tan pronto dice eso Vargas Llosa, los otros intelectuales tratan de desmentirlo y decir que no, las cosas no son como las dice Mario, son de otra forma. Realmente vivimos en democracia. Pero los argumentos que él presenta son tan claros que fueron los que usaron la oposición, que finalmente terminó derrocando al PRI en las urnas años después. Entonces me encantó verlo a él con un poder de síntesis, con un análisis profundo de cómo era México un sistema imperfecto que necesitaba reforma y apertura. Y aunque los intelectuales en esa mesa le dicen que no, el tiempo le da la razón. Esta plática es en agosto. Octavio Paz en ese momento se pone a defender al PRI, porque en ese momento era el candidato oficial de México al premio Nobel. Y en octubre, le dan el premio Nobel de literatura a Octavio Paz. Y había un ritmo de dar los premios Nobel casi cada 10 años. Entonces, en el momento en que le dan el premio Nobel a personas de América Latina, cada 10 años. Entonces, en el momento en que le dan el premio Nobel a Octavio Paz, los anhelos de Vargas Llosa se esfuman. Y dice, ¿cuánto más voy a tener que esperar si es que yo puedo ser un candidato viable a este premio? Y entonces, aunque América Latina celebra este premio, ¿verdad?, de Octavio Paz, Vargas Llosa de alguna forma se lamenta porque dice, ¿cuánto más tendré que esperar? Aquí está la foto de Octavio Paz y lo que viene después de la producción literaria de Vargas Llosa, con un poco la esperanza, un poco menguada, no perdida, pero no alta. Publica Lituma en los Andes, este es el que habla de Contrasendero Luminoso, donde habla de los apús contra Sendero. Obtiene la ciudadanía española en 1993, publica El pez en el agua, en 1994 el premio Cervantes. En 1996 publica un libro que ha pasado muy desapercibido, pero que es relevante el día de hoy. Él habla en contra de la izquierda que postula lo que él llama la utopía arcaica. Aquí hay partidos de izquierda que le venden al campesinado los sueños de que si ellos triunfan, se va a repartir la tierra, digamos, ¿verdad? O que la cultura indígena va a tener como que un realce. Y él les dice, miren, todo eso es una utopía arcaica porque no podemos frenar la modernidad ni el futuro. Esto lo argumenta él basándose en los textos de José María Arguedas. Si ustedes se recordarán, el libro de José María Arguedas, que fue el inicio de un indigenismo en la literatura. Entonces él argumenta acerca de eso y sería como que alguien agarrara acá La patria del criollo y decidiera con argumentos vencer todas las falacias que postula Severo Martínez en este libro. Y por eso se llama José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. En 1997 publica Los cuadernos de don Rigoberto, que es una continuidad de los elogios de la madrastra, y la Universidad Francisco Marroquín le otorga el honoris causa en el 93. Quería traer acá esta foto porque es tan fresca, parece ayer y a la vez no. Ya han pasado varios años de estas fotos. Aquí está con don Salvador Aguado en su doctor honoris causa. Después de esto, él para mí regresa con un nuevo ciclo
revigorizado. En 2000 publica La fiesta del chivo, que es su otra novela fuera de Perú. Es una novela sobre el asesinato de Rafael Trujillo. Es una suerte de novela de dictador reloaded. La protagonista es una mujer. Para mí, de esta hicieron una película, la hace su primo cuñado, Luis Urquidí, y esta película es la mejor película de toda la obra de Vargas Llosa es esta, La fiesta del chivo, todavía se ve en streaming, es muy buena, aquí está la foto de portada de la película. En 2003 publica El paraíso en la otra esquina, que es una versión novelada de las vidas entrecruzadas de la socialista Flora Tristán, que es parte de la aristocracia de Arequipa, tiene relación con su familia de Arequipa, y el nieto pintor Paul Gauguin, o Gauguin, aunque francesa, Tristán fue hija de un militar y aristócrata peruano de Arequipa, como les había mencionado. Esa novela es bien interesante, ¿verdad? Porque yo la leí, son dos historias que van como de la mano. Me encantó la parte de Paul Gauguin, me costó la de Flora Tristán, pero lo que me impresionó era la amplitud de narrativa de abordar el mundo de Vargas Llosa. Es decir, Paul Gauguin, como ustedes todos saben, fue a la isla de Tahití, en la Polinesia francesa, como un refugio de estar cansado de la escena de arte de París. En un momento donde nuestros principales pintores ansiaban insertarse en esa escena que para Paul Gauguin era ya decadente, y entonces a mí como me quedaba un poco de contraste saber que nuestros mejores pintores en la historia del país, especialmente la joven promesa que fue Carlos Valenti, y el mejor pintor en la historia de Guatemala, que es Carlos Mérida, sin duda alguna, convivieron con el personaje de esta novela, y para Paul Gauguin era ya suficiente, esta escena no vale la pena, y nuestros dos coterráneos querían insertarse y aprender de ellos. Y Paul Gauguin hizo el viaje reverso, ¿verdad? Desde la marginalidad o el tercer mundo hacia París, y Paul Gauguin desde París hacia estas islas remotas donde se dedicó a retratar a la población nativa. Entonces estos contrastes los agarra muy bien Vargas Llosa y está hablando de esto que es parte del mundo del arte y a la vez no, es parte de los viajes personales de cada quien. Entonces me encantó la novela de 2005, se estrena la película, es Luis Llosa, primo y cuñado de Mario Vargas Llosa, y la protagoniza la elegante Isabela Rossellini. Se la recomiendo mucho, es lo mejor que está en pantalla grande de él. Por curiosidad les recomendaría la de Kenny Reeves, pero todavía no la he visto. En 2006 publica Travesuras de la Niña Mala, que será convertida en una teleserie por Televisa Univisión. Fue publicada en 2022, hay algunos capítulos dispersos. Siento que es una novela entretenida, pero le falta como que corazón, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Todo está bien en esta novela, pero no me gusta tanto. Y en ese tiempo, ¿verdad? Todavía están en la lucha quién va a ganar el próximo premio Nobel de América Latina. El premio Nobel en ese momento era la ansiedad de los escritores, era la parte de su vida, era el premio que ellos necesitaban para sentirse validados por el mundo exterior. Por supuesto que era una ficción más dentro del mundo de la ficción, porque grandes escritores, o para mí el mejor escritor de todos los tiempos de América Latina, no lo recibió y no era necesario para él. Borges no necesita el Nobel. Es más, el Nobel no hubiera necesitado a Borges para legitimar su calidad. Entonces puede estar un gran escritor al margen del Nobel, pero para muchos escritores de América Latina era imprescindible pensarse con el Nobel. Y el Nobel se había venido abaratando o se lo habían dado a otras personas que eran del ámbito de América Latina, que hacían más lejano el sueño de Vargas Llosa de coronar su carrera literaria con este premio. En 2001 le otorgan el premio a V.S. Naipaul de Trinidad y Tobago. Creo que es uno de los mejores premios que ha dado la academia en este siglo, pero era de Trinidad y Tobago. Y cuando uno lee, por ejemplo, La casa para Mr. Biswas, si ustedes conocen la obra de V.S. Naipaul, es acerca de una comunidad tan pequeña como Livingston en Guatemala. Y es una novela, como se llama, total. Esa novela de 500 páginas abarca toda la vida de ese pequeño poblado. Y es un poblado de América Latina
que tiene migrantes de todos los lugares, de la India, de África, población nativa. Es una novela súper interesante, pero obviamente ahí estaba el Nobel para los latinoamericanos de la década del 2000 al 2010. En 2006 tengo acá algo que repercutió mucho y se discutió mucho en América Latina y en el mundo cuando le dan el premio a este gran escritor que es Orhan Pamuk. Él tiene una memoria que se llama Istambul, que es hermosa, y tiene el libro negro, La nieve, tiene novelas muy bonitas, pero en el momento de ganar él solo tiene 7 obras publicadas. Y en un momento cuando él recibe el Nobel, y dicen por qué lo recibe él, que es porque es el gran comunicador o mediador entre el Oriente y el Occidente, de las culturas de Oriente y el mundo occidental. La gente se empieza a reír y dicen, y Salman Rushdie, que en ese momento había ganado el Booker de Bookers, en ese libro que mucha gente, varios nobeles han citado, han estudiado, que se llama Los hijos de la medianoche, y fue completamente ignorado, sigue siendo ignorado por completo Salman Rushdie, o también en ese momento Murakami. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible que leen el Nobel a este muchacho con 7 novelas e ignoren a estos que tienen un gran peso narrativo? Entonces la idea del premio Nobel se venía abaratando. Sin embargo, en 2010 Vargas Llosa publica esa novela que le recomiendo mucho leer en clave de que él realmente quería el premio Nobel y quería que se lo dieran porque él quería mostrar que aunque era de derecha, él era suficientemente progre para caber en los listados que no lo excluyeran del Nobel. Esta es una gran novela, se llama El sueño del Celta y es sobre Roger Casament, un irlandés que como cónsul británico viaja para realizar un reporte de gobierno, un reporte oficial acerca de cómo trataban las plantaciones de caucho a los trabajadores, a las personas campesinas que trabajaban en las plantaciones de caucho de Inglaterra, pero que trabajaban en el Congo y en las Amazonas peruanas. Entonces, esta novela, de verdad, aborda muchos temas que eran políticamente correctos y que eran esperados por un liberal progresista, que era lo que necesitaba la Academia Sueca para premiarlo, porque él era demasiado derecha en su postura pública como para premiarlo. Entonces, él decide hacer esta concesión y Roger Casament básicamente lo que hace es una especie de reporte de derechos humanos acerca de las condiciones laborales de los trabajadores en esas plantaciones. Esta novela fue muy bien recibida por los progres y por la Academia Sueca y un poco no tan bien recibida por, digamos, los peruanos. Pero es sumamente interesante el contraste y realmente qué creativo Vargas Llosa para saber qué tema era el que él necesitaba para que al fin le dieran la autorización. Y el contraste entre el Congo y el Perú es necesario, porque las condiciones en las cuales se trató a los indígenas del Perú son bastante leves cuando uno las compara con la situación que vivieron los africanos bajo los belgas. Habiendo hecho esta novela que era un poco un mea culpa, y por favor mírenme que yo sí soy de izquierda de alguna forma o liberal o lo suficientemente progre para ganar el premio, le dan el premio Nobel de Literatura. Y lo que dice la citación del Nobel es porque él hace una cartografía de las estructuras del poder y tiene imágenes mordaces acerca de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. Y como si ustedes se han dado cuenta, yo no soy muy fan de la Academia Sueca o de lo que significa el premio Nobel. Y entonces me duele que pongan que él hace una cartografía de la derrota del individuo, porque más que su derrota yo veo su defensa. Y parte de ser una persona es tener éxito y otra parte es tener fracasos o ser derrotado. Pero me duele que lo caractericen a él solamente porque cartografió la derrota. También cartografió lo que significa pelear por la libertad, aunque sea uno vencido, como pasó en su carrera presidencial. Después del 2010 había una gran campaña en México, una campaña oficial. En 2011 viajamos a México con mi esposa y una de las cosas que veíamos en los postes
de luz eran los carteles alusivos a la obra de Carlos Fuentes en todo el Zócalo y en el centro de México, porque México tiró la casa por la ventana para celebrar los 80 años de Carlos Fuentes, tratando de volverlo candidato al Nobel. Carlos Fuentes también había sido un rival y un compañero de Vargas Llosa, y obviamente México se sentía triste que hayan premiado a Vargas Llosa y no a Carlos Fuentes con ese premio tan ansiado. Pero él, lamentablemente, como tenía que ser, muere, se acabó su tiempo biológico en 2012, y en 2014 muere Gabriel García Márquez, y como que eso le da algo a Vargas Llosa y decide autorizar de nuevo la historia de un deicidio después de muchos años de silencio. Y entra a un segundo o último ciclo narrativo después del Nobel, que siempre dicen que el darle el premio Nobel a un autor es terminar su carrera literaria porque se le acaban sus ambiciones. En el caso de Vargas Llosa podemos ver que no fue así, aunque mucha de esta etapa no es de la misma altura o profundidad de su primer ciclo narrativo. Publica El héroe discreto, que es una novela discreta, Cinco esquinas, que también es una novela un poco rara, muy liviana, digamos, para ser él. La llamada de la tribu, que es un ensayo acerca de sus principales influencias intelectuales. Y publica esta novela tan extraña que es Tiempos recios. Vargas Llosa publicó sobre Brasil, sobre República Dominicana, y de pronto nos dio el gusto y el agrado que publicara sobre Guatemala. Y es una novela extraña, ¿verdad? Porque él vino a Guatemala, hizo una investigación rigurosa acerca del 54 en Guatemala. Y en algún momento parecía que él nos iba a vender la novela en contra de Arbenz. Y de pronto la novela no es acerca de eso, es acerca de Castillo Armas. Y es una novela extraña. Sin embargo, para hacer una novela menor en el ciclo narrativo de Vargas Llosa, es la mejor novela acerca de la década de los 1950, escrita sobre Guatemala, aunque no sea escrita por un guatemalteco. En esta imagen, algunas otras obras escritas sobre la década 50 en Guatemala, después de las bombas de Arturo Arias, Oscura transparencia de González Dawison, Cuentos de derrota y esperanza de Mario Monteforte, Miguel Ángel Asturias, Weekend en Guatemala, y por mucho la mejor obra de esas es Tiempos recios. Entonces, digamos, como si yo fuera fanático de Guatemala, diría, es inaceptable que un extranjero haya escrito mejor acerca de la circunstancia de Guatemala que nosotros, pero por fortuna no lo soy y tengo que admitir que qué bueno que alguien escribió con tanta soltura, tanta profundidad de lo que nosotros estábamos viviendo. Su última novela fue Le dedico mi silencio, ya en 2023, justo en medio de la controversia que suscitó haber abandonado a su señora y haberse unido con Isabella Presley, que fue por la cual muchas personas lo conocieron, porque como ustedes sabrán, Isabella Presley había sido la mamá de los hijos de Julio Iglesias y una persona que había sido también corresponsal de Hola. Y entonces cuando Mario Vargas Llosa se casa con ella, él también pasa a formar parte de la farándula social de América Latina y empieza a aparecer en Hola como nunca antes había aparecido, a pesar de que era un gran escritor de renombre y premio Nobel. Pero hasta que se casa con ella, la mayoría de la gente empieza a conocerlo, no por su obra, sino porque él era el último esposo de Isabella Presley. No tuvieron una relación tan profunda como la tuvieron con Patricia, pero sí muy mediática. Y algunas de las entrevistas últimas de Mario, porque Isabella Presley era una persona que sabía manejar los medios, él empieza a aparecer mucho en televisión, en la radio, en las revistas, y empieza él a difundir como nunca su pensamiento político. Pero ellos terminan y pues él fallece en 2025. Al inicio de esta charla presentamos el video en su memoria que hizo la Universidad Francisco Marroquín, que es un elogio tan hermoso porque sintetiza de una manera breve y concisa mucho de su pensamiento acerca de la libertad y los derechos del individuo. Y al final de su legado podemos ver que son más de 50 obras publicadas, muchas adaptaciones al cine, televisión, teatro, el premio Nobel. Pero la pregunta que yo quisiera hacerme aquí a lo largo de eso, ¿verdad? Vimos esta etapa como él quería ser un escritor importante para su generación,
lo logra con sus primeras obras, de pronto se vuelve un escritor importante para su país y lo logra con un premio a nivel continental, que era el Rómulo Gallegos. De pronto se vuelve un escritor importante para América Latina, uno de los 4 escritores de América Latina más leídos en el mundo, en todo el mundo, de habla inglesa, francesa, rusa. Todo el mundo leía a Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez en los años 70, en los años 80. Le costó tanto lograr la autorización de este ente político que era la Academia Sueca para validar su calidad literaria, que era obvia desde su segunda obra, pero lo obtuvo. Uno de los pocos latinoamericanos que ha obtenido el premio Nobel de Literatura, que lo convirtió en un escritor mundial. Y entonces, ¿qué era lo que él nos quería contar? ¿Por qué escribió tanto? ¿De qué se trataban sus historias? ¿Qué era aquello que él había vivido que no lograba darle expresión a cabalidad? Y seguía escribiendo y seguía trabajando. Muchos de sus personajes villanos eran la figura de un padre autoritario, de un padre cruel, de un padre irascible. Muchas de sus mejores obras es cuando él conectaba con un joven que se está buscando a sí mismo, a pesar de las adversidades, a pesar de las traiciones de sus mejores amigos o de sus novias. Siempre buscando que la historia del personaje conectara de alguna forma con la historia de su país o con la historia de una causa por la libertad o por la justicia o en contra del tirano, en contra del militar que solo gobernaba no con respecto a las leyes, sino con respecto a la fuerza bruta que anulaba el individuo o el derecho. ¿Qué nos quiso decir él en tantas cosas que publicó? Ahora tenemos sus palabras, tenemos su recuerdo, tenemos su visita masiva a Guatemala en 2 oportunidades. Una como un honoris causa que habíamos leído y que conocíamos, y otra como un escritor célebre que llenó en menos de 1 hora todos los asientos del JBG. Y recuerdo con entusiasmo haber visto a varios de mis alumnos, a varios profesores, hacer la cola interminable para que él firmara sus libros. Y de alguna forma decir, si querías ser un escritor célebre, lo has logrado. Nadie más en Guatemala al publicar su libro ha llenado el JBG. También se llenó el Teatro Nacional. La casa editora de él acá en Guatemala vendió entradas para el Teatro Nacional y se llenó. Y qué fortuna, él venía a contar una historia de Guatemala y la gente lo leyó. ¿Qué más que eso? ¿Qué más que la gente se interesara en esas historias? Que supiéramos hasta que se había casado con su tía y su prima. Y luego hasta nos hizo partícipes de sus deseos sexuales en su novela más desafortunada, que es El elogio a la madrastra, o en los cuadernos de don Rigoberto, cosas que uno decía, ok, too much information. Mejor contame algo sobre tu juventud o sobre la batalla por las ideas, la libertad, la democracia. Y lo seguimos y lo leímos. He pasado tanto tiempo leyéndolo, viendo estas series, sus películas. Y todo eso me ha dejado un anhelo y un gusto por la literatura, un anhelo por conocer más de la historia del continente, lo difícil que ha sido para los latinoamericanos que nos lean en España, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, que entre un latinoamericano y la gente lo respete por su logro intelectual, que no nos vean como una persona folclórica que va al premio más importante de la literatura en Guayabera y medio borracho, sino que a respetar que le están dando un premio porque se lo merece su talento y su trabajo. Entonces todas estas cosas me dejó a mí pensar sobre Vargas Llosa y les agradezco a ustedes que me hayan acompañado en contarles qué fue lo que yo encontré en ese viaje. Así que muchas gracias y muy honrado por esta oportunidad de honrar a uno de los talentos más importantes de Latinoamérica en el siglo XX. Muchas gracias.